En el vídeo de hoy te voy a hablar de varios libros que son muy cortitos, que los puedes leer en una tarde si quieres y que demuestran que no hace falta que un libro, una novela tenga cientos y cientos y cientos de páginas para contar una historia increíble. Si quieres saber qué libros he seleccionado, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y nada, lo dicho, hoy venimos a hablar de libros muy cortitos que los puedes leer, como decía, pues en un día, en una tarde o en todas las que quieras, pero vamos, que son historias muy cortitas. Todas ellas me han encantado, así que bueno, pues por eso están aquí siendo recomendadas. 3 de ellas las he leído durante el pasado mes de julio y otras en otros momentos de mi vida y lo vengo aquí a recopilar y que quede todo pues así en un vídeo tematizado. Vamos a ver, ¿cuál es el primer libro del que quiero hablaros? Pues quiero hablaros de la edición que ha sacado Alpha Decay hace unos meses de El papel pintado amarillo de la autora estadounidense Charlotte Perkins Gilman, que ya vivió en el siglo XIX y principios del XX, y os vengo a recomendar en concreto esta edición porque es la que yo he leído y os la vengo a recomendar por varios motivos. Y es que, bueno, es cierto que de todos los relatos, yo diría que de toda la obra de esta autora, el relato de El papel pintado amarillo es el más famoso y con motivos, pero en esta edición, aunque no lo ponga en ninguna parte por fuera, no solo viene este relato, sino que vienen otros 3 más. Viene también uno que se llama Cuando fui bruja, otro Si yo fuera hombre y otro que se llama Transformada. Son 4 relatos y además en esta edición tenemos una introducción a un prólogo escrito por Maggie O'Farrell sobre el papel pintado amarillo, y también se incluye al final del todo un artículo que escribió la propia autora en su día, un poco explicando cuáles fueron los motivos que le llevaron a escribir ese relato del papel pintado amarillo y un poco contar un poco cómo había sido su experiencia con la recepción del mismo cuando se publicó. Todos estos relatos me han parecido magníficos, muy frescos, originales, muy inteligentemente contado lo que la autora te quiere contar. Era una autora claramente feminista y con unas ideas pues sin duda adelantadas a su tiempo que la hicieron que, bueno, muchas veces en su vida no lo pasara especialmente bien. Tengo pendiente leer alguna biografía de ella, me han recomendado varios textos porque desde luego ya puedes ver en su obra cómo era una persona muy interesante y que no debió de pasarlo bien en ocasiones porque, bueno, cuando la gente tiene unas ideas que son adelantadas a su tiempo, por decirlo de alguna forma, pues la historia nos dice que esa persona no lo pasa bien. El papel pintado amarillo, voy a centrarme en ese relato porque es el más conocido, sin deciros demasiado, porque todo este libro, en el conjunto de todos los relatos y los textos extra, son 90 páginas nada más. El papel pintado amarillo nos va a contar la historia de una mujer que alquila con su marido una casa así bastante misteriosa para un verano, y ella es confinada por su marido en una habitación. Su marido es doctor, entonces, bueno, además de tener esa especie de poder por el marido, sino tiene una potestad médica, ¿no?, de la ciencia, que la encierra en esa habitación porque, bueno, ella está sufriendo una serie de crisis, lo que hoy en día llamaríamos una depresión postparto, pero bueno, creo que la autora se mueve un poco en la ambigüedad para que podamos hablar de muchas cosas y a muchas mujeres a las que se les trataba de esta forma, ¿no? Le indica pues lo que se llamaba una cura de descanso, donde la aleja de todo el mundo y de todo tipo de actividad de entretenimiento intelectual y de todo, y la mete en esa habitación. Nosotros conocemos los pensamientos y lo que le pasa a esa mujer a través de un diario que ella escribe a escondidas. Está en una habitación donde ella, bueno, pues no tiene absolutamente nada que hacer y digamos que se empieza a obsesionar con el papel pintado amarillo de las paredes. Y ahí no voy a contar absolutamente nada más porque el relato es muy corto, es muy potente. Creo que tiene 2 lecturas diferentes que ambas conviven y que hacen que sea tan fuerte, digamos, una parte de enorme denuncia a este tipo de curas, este tipo de tratamientos que se recetaban a las mujeres, ¿no? Eso habla de una violencia pasiva médica y psiquiátrica realmente contra ellas. Es algo que sufrió la propia autora en sus carnes y ella vuelca en este relato parte de lo que ella vivió. Y por otro lado, hay una lectura de como una historia, un relato de terror verdadero. Hay muchísimos detalles escondidos en tan pocas páginas que, de hecho, en una primera lectura, ¿no?, estás como tan angustiado realmente con todo lo que está pasando y con esa claustrofobia que a mí me causaba leer este relato, que puede que se te escapen. Y yo le di una segunda lectura porque estaba realmente
tocada, ¿no? por el relato, y encontré muchas pistas, ¿no? que te dan más para rascar y pensarlo también como un gran trabajo literario en el relato, ¿no? que es una pena que quizás nos fijemos tanto en el valor que tiene como de denuncia, que eso es genial, que nos perdemos esta parte mala, ¿no? La parte literaria, ¿no? Tiene un valor enorme literario y como de relato de terror. ¡Wow! Fantástico, de verdad, os lo recomiendo una barbaridad. Los otros relatos me gustaron muchísimo también, pero lo que pasa es que es cierto que queda un pelín a la sombra de este, pero es que tratan temas como la sororidad, el rol de la mujer, diferentes tipos de críticas sociales a cómo nos comportamos. En las grandes ciudades en concreto se centra mucho y está claro que hace más de un siglo de estos relatos, y hay tantas cosas que son absolutamente tan atemporales y son tan válidas hoy que me encantó leer estos relatos y te hace reflexionar una barbaridad. Todos ellos fantásticos, y por eso os recomiendo esta edición, porque yo creo que es la única que tiene o que tenemos en español que vienen todos ellos. El siguiente libro del que quiero hablaros es este, que es tan pequeñito, se llama En la quietud del mármol y es de la poeta chilena Teresa Wilmsmont, que yo pues no la conocía hasta hace nada, y justo hoy he visto que también se van a, creo que era en Pepita Editorial, se van a editar sus diarios y demás. O sea, bueno, tengo bastante interés por aprender más de esta autora, que realmente me ha fascinado lo que he leído aquí. Son apenas 125 páginas de este tamaño, y además en esta edición no solo viene En la quietud del mármol, sino que viene un prólogo súper interesante, que no solo nos va a hablar de la autora, nos va a hacer una pequeña biografía y también nos va a presentar un poco del texto en el que vamos a leer, pero también nos habla mucho del modernismo hispanoamericano, donde se engloba la obra de esta autora, y la verdad que me sirvió mucho para entender un poquito más a lo que me iba a enfrentar y poderle sacar un poco más de chicha, y también pues ponerla en un contexto, ¿no? de dónde surge esta historia, este texto que vamos a leer. Y luego también cuenta con un epílogo bastante interesante, donde escribió uno de los amigos de la autora ya años después de su muerte, hablando un poco de ella, y que nos ayuda a ver la fascinación que había a partir de su figura, y bueno, que fue una persona muy importante que yo pues lamento no haber conocido antes, pero me alegro de haberla conocido al menos ahora. La propia autora, de verdad que lo que se decía de su vida es súper interesante, y también debía ser bastante dura. Por ejemplo, así un dato que me llamó muchísimo la atención: se la casó muy joven, y como ese matrimonio no salió bien, se la encerró en un convento y ella tuvo que huir de allí, no sé cómo se escapó y llegó hasta Buenos Aires, luego estuvo viviendo en París. O sea, bueno, de verdad, una pasada. En la quietud del mármol es un texto escrito en prosa poética, es todo sensibilidad y es todo emociones, y es en realidad como una especie de monólogo que ella hace casi como ante la tumba de su amado que ha muerto. Hay más datos, pero que no os voy a contar, ¿no? Entonces es como si ella se dirigiera, ¿no?, todo el rato a ese amante, ese amor suyo que ya no está, y pasamos por todo el proceso de duelo con ella. Tiene momentos de verdad que son absolutamente extremos, de una tragedia enorme, pero contados de una forma maravillosa. Hay exaltación, hay recuerdos, hay un pensar que va a ser de mí ahora, hay incluso un salir adelante. Es muy bonito, es un texto, no es una novela, es una cosa un poco diferente, es una prosa poética, como digo, pero que se lee muy bien. Yo no pude separarme, lo leí pues nada, de una sentada, hora y media que estuve ahí leyendo, sufriendo con ella, viendo esa historia de amor a través de sus ojos, y bueno, con el dolor, ¿no?, de alguien que ha perdido al que considera el amor de su vida. Muy interesante este texto, me gustó muchísimo, lo he disfrutado un montón. Creo que Medusa Editorial ha hecho una labor de rescate de esta autora y este texto fantástico, y yo pues solo puedo recomendároslo. Es algo que ella escribió en 1918, y cuántas cosas son atemporales. La pérdida, el dolor ante la muerte del ser amado es algo que no cambia, ¿no? No importa en el momento en el que estemos, y me ha encantado leerlo. Me dejó muy triste,
pero es precioso de leer. Y un libro que me leí también en una tarde hace unos pocos días y es uno de esos libros que ha conseguido algo que a mí me encanta, que es un libro cuando tú lo acabas te deja mirando al infinito un rato y pensando, un poco paladeando, ¿no? lo que acabas de leer, y se trata de Seda. Es uno de esos libros que yo me propuse releer, que tenía muchísimas ganas y ya lo he hecho. Este es un libro que es de mi madre, es de sus favoritos y ahora lo entiendo por fin. Decir que, bueno, lo que os conté, que es un libro que yo leí hace mucho tiempo, igual 12, 15 años, y me gustó, pero me gustó normal, ¿no? Yo no entendía por qué a mi madre le había gustado tanto y yo, pasando ya los años y viendo que es un libro que siempre se habla de este libro, o sea, no es un libro que está leyendo siempre alguien, no es esos que pasan de moda, yo entiendo que sea un clásico moderno dentro de no tanto, es un libro de 1994 y en España lo edita Anagrama, que yo tenía todo el rato la sensación de decir, mira, yo no debí de entender el libro porque no entiendo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué todo el mundo habla de él? ¿Por qué gusta tanto? O bueno, es cierto que últimamente veo como ya dos niveles, son la gente que le encanta y la gente que dice que bueno, que está bien pero normal, ¿no? O como a mí me pasó. Y creo que al final este libro pasa con tantos otros, ¿no? Que tiene dos lecturas claras, tiene una que es la de la historia que está pasando, que tú la puedes leer y fue hasta donde yo me quedé en mi primera lectura, que es una historia bonita, una historia curiosa, contada de una forma que te llama la atención, pero bueno, bien. Y luego tiene una capa más simbólica y una capa que te muestra cuánto hay que rascar en esta historia y que es la que te tiene pensando y la que te hace dar vueltas y ir atrás y adelante y fijarte en todos los detalles. Es una historia súper bien contada. Creo que es la gran gracia de esta historia, que es en realidad muy sencilla, es cómo nos la cuenta Bariko. También estamos ante también estamos ante un estilo de prosa poética, podríamos decir. Tiene además esos capítulos muy cortitos que se entrelazan con algunos un pelín más largos que van haciendo como una cadencia. Durante el texto hay ciertas cosas que se van repitiendo una y otra vez, casi exactamente iguales. Hay que fijarse qué palabras cambian y pensar un poco por qué está cambiando esa palabra. Es un libro que está ambientado en el siglo XIX y nos va a contar la historia de una serie de viajes. No os quiero de verdad decirme demasiado porque es que yo me lo leí ayer en 1 hora y media. Entonces, si os cuento mucho, pues ya estaría. Nos va a hablar de un señor que por determinados motivos va a viajar desde un pueblito de Francia hasta Japón para comprar una serie de gusanos de seda. Va a ser una serie de viajes, hasta 4 viajes, que van a ir cambiando no solo la vida de su pueblo gracias a que él va llevando los gusanos de seda, sino, bueno, los huevos de los gusanos de seda, sino también cómo va a ir cambiando su vida. Tenemos aquí, estamos ante una historia de viaje, un viaje literal, ¿no? Un viaje de un desplazamiento, pero también un viaje interior del protagonista, de autoconocimiento, y donde cuando viajamos, cuando conocemos cosas nuevas, nuestra mente se abre, conocemos muchas más cosas y eso es muy guay, pero también de una parte negativa, ¿no? Porque hace que lo que antes te valía ya no tanto. Este libro es una gran historia de amor, pero es también una historia de las jaulas que nos ponemos a nosotros mismos. Es un libro que habla de la comodidad y habla de salir de la zona de confort y de nuevo de sus peligros. Es un libro que habla de libertad y de fidelidad, es un libro que habla de desarrollo, es un libro que habla de tantas cosas, de la complejidad humana. Ese libro es un libro que nos habla de las diferentes formas de enfrentarse a la vida y lo dicho, todo ello contado con una historia súper sencilla, que se siente como un cuento, como una fábula. Creo que cada vez que lo lees vas a sacar cosas nuevas, diferentes, y vas a interpretar diferentes elementos simbólicos que hay de una manera y de otra. No voy a entrar en la trama porque de verdad merece la pena, más allá de lo que os he contado del viaje, disfrutarlo, disfrutar el camino. Lo que os decía, lo que más importa es cómo este libro está contado. Quiero leeros lo que dice la parte de atrás de la contracubierta, donde nos cuentan las palabras con las que Bariko presentó esta novela, que dice todo sin decir nada y que yo creo que es como se debe entrar en esta novela si podéis. Decir también que también creo que ni siquiera importa si sabes cosas o no sabes cosas de la novela, porque como os digo, yo ya la había leído y yo me acordaba sorprendentemente del final, solo me acordaba del final, no me acordaba absolutamente de nada de lo que pasa por en medio. Y yo ya sabiendo el final, me dio igual, es que lo he disfrutado tantísimo, me ha encantado este libro, yo creo que va a ir a mis favoritos, le di 5 estrellas enteras y no os digo más, que bueno,
que está bien entrar sin saber nada, pero incluso si es una relectura y no te encantó, piénsalo, léelo otra vez, léelo con calma, vete fijando, abre tu corazón y creo que lo vas a poder disfrutar un montón. Lo que os decía, Barico dice aquí: esta no es una novela, ni siquiera es un cuento, esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil en una jornada de viento. El hombre se llama Jeff Jonko. El lago no se sabe, se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero no tienen un nombre exacto que los designe. Y, en todo caso, ese nombre no es amor. Todas las historias tienen una música propia. Esta tiene una música blanca. Es importante decirlo porque la música blanca es una música extraña. A veces te desconcierta, se ejecuta suavemente y se baila lentamente. Cuando la ejecutan bien es como oír el silencio, y a los que la bailan estupendamente se les mira y parecen inmóviles. La música blanca es algo rematadamente difícil. No hay mucho más que añadir. Quizás sea lo mejor aclarar que se trata de una historia decimonónica. Lo justo para que nadie se espere aviones, lavadores o psicoanalistas. No los hay, quizá en otra ocasión. Fantástico, será maravilloso. Qué feliz me siento de haberlo releído. Ahora sí entiendo muchas cosas. El siguiente libro del que quiero hablaros, sorprendentemente, porque no suele ser así, vi la película primero, la vi cuando tenía 15 o 16 años, que nos llevaron con el colegio a verla al cine, y hace poco, un par de años creo, Blackie Book sacó la novela que estaba descatalogada, entonces la leí y me hizo recordar todo lo que yo había visto y me encantó volver a esta historia un poco con ojos adultos. Estoy hablando de La ola de Todd Strasser, que es una novela de 1981. Y en ella se nos va a contar un hecho real y es un experimento que se hizo en un instituto de California en 1869, donde un profesor de historia estaba intentando contar, ¿no? y hacer que interesara a sus alumnos adolescentes un poco la historia del siglo XX, y cuando tocaba hablar del auge del nazismo hay como una serie de dudas en la clase, ¿no? Y la gente no termina de entender cómo la gente de Alemania aceptó con normalidad las cosas que allí se hicieron, si es que todos estaban de acuerdo, si es que no se atrevían, si es que realmente no lo sabían, como también se nos ha querido contar. Y entonces el profesor crea un experimento social, ¿no? Y divide la clase en diferentes grupos que un poco replican la sociedad alemana de aquel momento. ¿Qué pasa? Que el experimento se va de madre. Y hasta aquí os cuento. Es un libro que se lee en nada también, en capítulos súper cortos, tiene un estilo directo y sin ser yo, la verdad, absolutamente nada partidaria de las lecturas obligatorias. Esta me parecería una buena idea si es que hay que coger alguna para leer en los institutos, porque creo que se lee muy bien, es muy sencilla y creo que tiene muchísima potencia. Además, que al estar ambientada en un instituto, en una historia real, creo que también puede ser fácil, no tener una recepción buena, pero también con tus ojos adultos puedes ver, ¿no? lo fácil que es manipular a las personas, incluso también a la gente joven especialmente, ¿no? Porque eso incluso creo que tiene también mucha relevancia en nuestra actualidad, cuando en ese momento que ya no eres niño pero tampoco eres adulto, eres realmente una gran esponja y eres muy influenciable por ciertas ideas y por ciertas personas, gente carismática, gente con ansias de poder que sabe muy bien manejar al resto, y en esos momentos en los que es muy importante formar parte del grupo, ¿no? Quedarse solo es casi lo peor porque va a marcar tu vida. Este es un libro que tiene mucho de sociología y aquello de que fuera verdad lo hace aún más impactante. Es un libro al final que habla de lo vulnerables que podemos llegar a ser en diferentes situaciones. Creo que es una historia que se puede extrapolar a diferentes cosas y tiene una lección muy importante que, el libro repite varias veces, ¿no? Que la historia siempre busca la forma de repetirse a sí misma y que al final es cuestión de que nosotros nos enfrentemos a ello y no dejamos que eso ocurra. Os recomiendo muchísimo tanto la novela como la película, fantásticas las dos. Además la película es como muy visual y yo creo que hace que impacte aún más. Sin cambiar demasiado de tema, quiero hablaros de una de las que es también una de mis novelas favoritas y creo que es una novela que me gusta tanto porque me impactó muchísimo en su momento por diferentes cosas. Estoy hablando de Paradero desconocido, de Katherine Cressman Taylor, que es una novela de 1938 y atención a esto, es una novela epistolar de 70 páginas. Yo lo leí en una edición de RBA que yo creo que está descatalogada, ahora lo tiene Salamandra, no sé cuántas páginas tendrá, pero qué más da, 70, no puede tener muchas más. Y de verdad se lee
en 40 minutos, no te puedes despegar. Y nos va a contar la historia de dos amigos que son Martin y Max. Ellos son socios, tienen una galería de arte en San Francisco y bueno, en 1932 Martin vuelve a su Alemania natal con su familia, mientras que Max, que además es de familia judía, bueno, pues se queda en San Francisco cuidando del negocio. Entonces, los dos, que aparte de ser socios son muy amigos, mantienen una correspondencia pues bastante frecuente. Entonces vamos a ver a través de esas cartas cómo se va narrando el ascenso de Hitler al poder, cómo se van aprobando diferentes normativas y políticas y demás, y cómo es vista de dos formas muy diferentes por los dos amigos. Y hasta aquí os cuento. Cosas importantes a tener en cuenta del contexto, ¿no? de la novela, que a mí me llamaron muchísimo la atención. Lo que os decía antes, cuando la novela está escrita en 1938, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace? Esto pone de manifiesto, ¿no? Cómo realmente no solo los alemanes sabían lo que estaba pasando, sino que incluso se sabía bien en Estados Unidos, porque bueno, la autora cuenta cómo ella escribió esta novela al darse cuenta cómo varios amigos que habían estado viajando por Alemania y demás habían cambiado su discurso y el miedo, ¿no? que le daba lo que decían. ¿Qué pasa? Esta novela evidentemente pues no pasó la censura de Hitler, estuvo dentro de las listas de libros prohibidos y realmente estuvo bastante olvidada en Europa durante un montón de tiempo, hasta 1995, que fue el 50 aniversario de la liberación de los campos de concentración, que se reeditó. Y desde entonces sí que ha tenido como una segunda vida, y es un libro que se lee mucho y normal porque tiene mucha importancia histórica, aparte de ser una novela muy buena. Otro dato interesante es que la autora Catherine tuvo que escribir el libro bajo seudónimo porque le dijeron que no estaba bien que una mujer escribiera un libro tan intenso. Telita. Me hace muy feliz realmente que todas las reediciones que se están haciendo ya sí que ponen el nombre de la autora, no el seudónimo, porque no fue algo elegido por ella, sino algo que le vino impuesto. Súper interesante esta novela, os la recomiendo ahora y siempre. Y quiero acabar estas recomendaciones de libros con una sonrisa en la cara, con un libro más bonito, y quiero hablaros de Adiós, señor Chips, de James Hilton. Yo lo leí de la edición de Trotalibros, es una novela de 1934 que debe tener, no sé, 100 y algo páginas. Y la letra de Trotalibros Editorial es bastante cómoda de leer, es bastante grande, por lo cual de verdad se lee muy bien. Es un libro ilustrado muy bonito y es una historia súper nostálgica y entrañable y bonita. Es uno de esos libros que lees para tener el corazón calentito. Es una especie de oda, ¿no?, a esos profesores y esos maestros que todos creo que tenemos uno al menos, ¿no?, que guardamos con cariño en nuestro corazón y que a lo mejor incluso llegó a cambiar nuestra vida un poco. Y nada, nos va a presentar al señor Chipping, que él es un profesor jubilado. Él ha trabajado pues toda la vida para un colegio inglés de estos internados, y bueno, ahora está jubilado y vive muy cerquita del colegio porque sigue teniendo una gran relación con él, pasea por allí, le vienen a visitar, la gente quiere escuchar sus historias, su opinión, y en la novela se van a ir repasando como diferentes momentos claves, ¿no?, en la vida de este profesor, donde vamos a conocer una parte más personal que es desconocida por sus ex compañeros y por sus alumnos, también pues momentos importantes, ¿no?, en la gran historia, cómo se vivieron dentro de ese colegio, y él cómo pudo pues ir enseñando, ¿no?, a los alumnos no solo las asignaturas que él daba, sino pues se convirtió como un referente y un modelo de calma, de pensar las cosas cuando, bueno, era un momento pues complicado con las guerras, que más que menos tenía alguien en el frente, alguien se moría, y bueno, él era pues eso, una figura familiar y cercana para los alumnos. Además es un personaje como muy particular, de eso que los alumnos se ríen de él para luego convertirlo en alguien más, casi como de su familia. Es un libro súper enternecedor, a mí me resultó muy nostálgico, muy bonito. He oído que algunas personas dicen que luego que se esperaba más o tal. Creo que al final es lo de siempre, es lo de las expectativas. Yo lo leí a poco que saliera la edición en español, entonces bueno, no, fui bastante en blanco, y yo recuerdo leerlo, como os digo, con una sonrisa en la cara, un libro monísimo. Y por ejemplo, yo se lo dejé pues muy pronto a mi madre porque ella es profesora y le gustó mucho leerlo. Yo desde luego disfruté un montón leyéndolo. Me gustan mucho las historias donde los protagonistas o alguien que sea pues ya anciano o mayor tenga un papel protagonista, porque
no sé, es gente como que a la que admiro mucho, a la que miro con cariño, es gente que tiene la experiencia, ¿no? Y muchas cosas a sus espaldas de las que podemos aprender, que son historia viva, y el señor Chips, la verdad, lo es a su manera porque él recuerda muchas cosas que el resto de gente ya ha olvidado, ¿no? Y cuando él ya no esté, si no se toman notas, digamos, pues eso va a desaparecer, y creo que eso es algo aplicable a nuestros abuelos y a nuestros mayores para recordarnos hablar con ellos y un poco averiguar incluso la historia de nuestra familia mientras podamos. Y nada, es un libro que de verdad os recomiendo un montón, no te puedes despegar de él, te lo lees en una tarde y os lo recomiendo pues mucho, como ya decía. Tengo muchas más recomendaciones de libros cortos porque la verdad leo muchos o he leído muchos a lo largo de la vida, que tengo como en una lista de libros a los que vuelvo porque al ser tan cortos como que se prestan mucho a relecturas. Y si es algo que os interese, pues dejadmelo en comentarios porque puedo traer nuevos vídeos de libros cortos para leer en un día, por ejemplo. También si tenéis algún libro corto que queráis recomendarme, podéis hacerlo en comentarios, pues yo luego voy tomando nota de todos, os lo prometo. Podéis revisar mi Goodreads si no me creéis. Y nada, también en comentarios podéis dejarme lo que queráis, charlamos por allí como siempre. Te doy las gracias por llegar hasta aquí, espero de verdad que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!